¿Por qué no has cantado nunca en castellano, Luis? Porque la gente dice, y somos conscientes de eso, que si hubieses cantado en castellano, te hubieses comido el mundo. Hubiera hecho un carrerón. Hubieses hecho un carrerón. ¿Por qué de repente, ni siquiera en una excepción, de repente lo has hecho? Bueno, la verdad es que mi vida, entre comillas, artística no me la he planteado nunca como una carrera así. Y hay un primer motivo que ya es artístico, o sea, el catalán es para mí, ya no sé, pero me parece que para la gente que entiende de los entresijos de interpretación vocal, el catalán es una lengua magnífica para cantar. Es una lengua que fonéticamente te permite, no es una lengua tan limpia como la italiana o el mismo español castellano, ¿no? Es una lengua que te permite mucho encontrar pequeños entresijos donde expresar cosas irracionales incluso. Después hay motivos políticos, ¿no? Yo empecé durante el franquismo y durante el franquismo cantar en catalán estaba prácticamente prohibido. Y era una manera de hacer la puñeta sin tener que hacer ninguna declaración, que no te dejaban hacer declaraciones de principios. Pues uno cantaba catalán y ya sabía que le iban a dar o que estaba dando. Después yo pertenezco a una cultura pequeñita, de 10 millones de personas, y me encanta pensar en un mundo donde las culturas pequeñas tienen poco espacio. Cada día las culturas son más industriales, ¿no? Entonces, sí, como cantante puedo dejar un patrimonio de 250 canciones para que la gente se duche, haga el pipí, con la posibilidad de cantar en su lengua, pues fantástico. Ya, pero también el Y resto otra cosa, la última. Por una cosa importantísima, y es que en España la convivencia cultural es una cosa dificilísima desde antiguo. Y si nos acostumbrásemos a esto que estamos haciendo un poco hoy, ¿no? De cantar en lenguas distintas y verlas como nuestras, no como competencia, sino como parte de una riqueza, seguramente ya seríamos distintos y la mitad de los problemas que sufrimos aún no los sufriríamos. Y mira... Yo te propongo una cosa. Después, sí. No me propongas nada. Yo estoy dispuesto a hacer una cosa diferente. Si tú cantas en castellano la próxima vez en este programa, yo canto en catalán. Y Pedro. Vamos a ver, dime que sí, Luis. No. Pues un aplauso a esta coherencia. La verdad es que le quería poner a prueba, pero es absolutamente sólido y coherente como una roca y eso es absolutamente de respetar.